Cuando no hay plata. Hemos visto desde el lunes en adelante que no todo marcha de acuerdo al plan. A no ser que la idea sea un rotundo fracaso en la administración de los destinos de los argentinos y argentinas, según lo entiendo. El fin de semana pasado nos fuimos enterando que la inflación del mes de julio sería cercana al 2% y fue anunciado el martes. 1,9%. Recordemos que aunque se festeje en la trinchera libertaria que no superó el 2%, dos datos fuertes y negativos tanto para los trabajadores como para al menos el gobernador de Santa Fe deben ser señalados. Es que según los datos del índice de precios al consumidor, en junio el precio de los alimentos subió 0,6%. Pero en julio 1,9%. O sea, que superó 3 veces lo del mes anterior. Lo que esmerila los bolsillos ya exprimido de los trabajadores en general, pero en el caso de los estatales y docentes de Santa Fe, con una oferta de aumento de 7% para el próximo semestre, distribuido, sería durísimo. Si se sostiene solo a rondar el 2% mensual hasta fin de año, se prevé una pérdida del 5% del poder adquisitivo del sector, con el acumulado del primer semestre que estiman los gremios un 6% de la caída, mostrando que estaría cerca de un 11% al cerrar el año. Si exponemos la pérdida de sectores que más perdieron en el primer semestre, como ferroviarios, 10,7%, sanidad, 5,7%, camioneros, 4,6%, la construcción, 4,2%, metalúrgico, 4,1%, o empleados de comercio, 3,6%, quienes homologaron su convenio del segundo semestre al 6%, vemos que en este modelo no todos pierden. Pero los primeros sacrificios están marcadamente en los bolsillos de los trabajadores activos, pasivos y sobre todo registrados. El gobernador Puyaro declara públicamente mostrar superávit fiscal, al igual que Javier Gerardo, y frente al déficit de la caja de jubilaciones por las retenciones por parte del gobierno nacional, le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores estatales activos y pasivos. Le paga el aumento a los jubilados provinciales con 2 meses de retraso. La oferta de aumento en paritarias es a la baja, disciplinado por La Libertad Avanza para que no supere el 1% mensual, sin mirar más que las planillas de Excel, pero no el índice de precio del consumidor de Santa Fe, y en particular de Rosario. Y a diferencia de los aumentos salariales, los servicios esenciales como agua y electricidad han multiplicado los aumentos hasta un 900%, sin que se vea mejorar el servicio frente al crecimiento de la demanda, que crece más allá de lo vegetativo por la aglomeración urbana. Ni hablar de la tarifa del transporte urbano de pasajeros, que es un mercado cautivo de quien vive en el área metropolitana de Rosario. Con un aumento superior al 500% en el término de un año, el impacto al bolsillo de los trabajadores es crítico y ni el intendente ni el gobernador protegen los intereses de la mayoría de los santafesinos o rosarinos. Otro tema que pone nuestra provincia en la tapa de los diarios no es la supuesta mirada de inseguridad, entre comillas, como en otras épocas. Y no es por falta de casos violentos en la vía pública, sino que en el sistema de salud, a raíz de las muertes producidas por fentanilo contaminado. Con 30 fallecimientos, nuestra provincia y nuestra ciudad encabezan los casos de las 97 muertes nacionales. El intendente declaró en Radio con Voz que García Furfaro, titular de los laboratorios Pharmagroup, Sociedad Anónima, y Ramallo, Sociedad Anónima, todos estos mafiosos actúan así. Si el intendente tenía la certeza de que García Furfaro era, según sus propias palabras, mafioso, o sea, una persona ligada al delito, ¿por qué realizó el municipio la comercialización de fármacos con una empresa a su cargo? En cierta manera, aún habilitado por ANMAT, la ética y el criterio preventivo deberían no haber admitido operaciones con esta persona o empresas a su cargo. Mientras tanto, el intendente sí se ocupa de otras cositas. El gobierno provincial de Santa Fe de Maximiliano Puyaro, que a través de su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, informó que la gestión realizará
una prueba piloto, entre comillas, en la ciudad de Rosario con la utilización de 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Birna, según comunica la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Rosario. Si bien el municipio no es directamente responsable de la seguridad pública, el Consejo Municipal de Rosario tiene constituida una comisión de control, convivencia y seguridad ciudadana, cuyo presidente es Federico Lifchi, y entre sus fundamentos de existencia plantea: compete a la misma analizar y dictaminar sobre proyectos relacionados a la violencia, el delito, el control urbano y la convivencia pacífica, propendiendo a la utilización ordenada del espacio público. Dentro de sus objetivos se encuentra la cooperación entre los diferentes estamentos del Estado con el fin de mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Pero nada opinó sobre esto, o al menos no nos enteramos desde los medios de comunicación masiva. El comunicado de APDH Rosario amplía información. En Estados Unidos, en el año 2012, se registraron 500 muertes por el uso de estas armas. En España, en marzo del corriente año, su utilización en distintas manifestaciones generó quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y traumas psicológicos. Dejando en claro que ni es inocuo el uso de esos equipos, ni pueden desconocer quienes toman las decisiones de su uso, el peligro que implica aceptar la prueba piloto, que nadie puede anticipar que no se usen punitivamente contra cualquier masa que proteste o busque ser escuchada por las autoridades que hasta ahora no han mostrado intención punitiva al no adherir al protocolo antipiquete. La exposición de Juan Pedro Alear de integrar al cuerpo de la Constitución Provincial la idea del protocolo de Patricia Bullrich instala una competencia de punitivismo o represión de las voces disidentes como clima de época, que Puyaro o Hapkin pueden ser permeables por presión de los medios concentrados de comunicación que hoy instalan agenda en la opinión pública. No hace mucho, el ministro de Economía tramitó y logró un desembolso de $2.000 millones del FMI en el orden nacional. Eso, sumado a los 20.000 millones que habían solicitado el año pasado. Uno no sabe bien en qué fueron usados esos fondos, pero sí es notable que sirve para la llamada comúnmente bicicleta financiera, de manera de contener el valor del dólar en el mercado financiero. Pero si la medida es a través del aumento de la tasa de plazo fijo en pesos, poniendo en 44%, para que los inversores no vayan al dólar, fracasó por varios motivos. Primero y principal, el indicador de no tener control por parte del gobierno de asumir sus compromisos en pesos muestra a las claras que hay al menos una práctica contraria entre Caputo y Javier Gerardo. Según sus propias palabras y la respuesta del mercado, Toto Caputo dijo: no voy a poner pesos en el mercado antes de las elecciones. Luego de decir no mucho tiempo atrás, cuando le plantearon que el precio del dólar era bajo: si te parece barato, aprovechá, campeón, comprá. La oleada de adquisición de divisas estadounidenses puso al dólar cerca del techo de la banda cambiaria establecida por el gobierno. 1.380 pesos fue lo más alto que llegó hasta que aparecieron los 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional y comenzó a bajar, creciendo a 40 y 42% la tasa de depósitos en pesos. Este miércoles el gobierno quiso renovar deuda en peso por 15.000 billones, con B larga, billones de pesos. Bonos que vencían el lunes. Solo consiguió 61% de la renovación y eso obliga a emitir 5.8 billones, con B larga, billones de pesos para pagar lo que no renovó. La respuesta del mercado dio como resultado la caída de acciones argentinas por un 12% en Nueva York. La emisión de pesos que seguro se volcarán al dólar y la incapacidad de controlar el precio de la divisa extranjera, ya que carecen de reservas para controlar el mercado,
y lo que recibieron del Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo el pago de deuda con el propio Fondo Monetario Internacional, o sea que no están a disposición del gobierno. Será la semana que viene un escenario negativo y de lucha contra los bancos, contra el mercado de divisas, contra el incremento de precios de alimentos y de bienes por aumento del dólar y por la emisión monetaria, por el aumento de los servicios, por la recesión de consumo y por la caída de la producción. Si querían demostrar una falta de brújula para evitar inversiones, lo están logrando rápidamente. De aquel discurso de Javier Gerardo, que anunciaba no hay plata y que eso mantendría el equilibrio fiscal, donde la macroeconomía equilibrada garantizaba un futuro bienestar, hoy está demostrando que no es así. Que la macro no regula per se la dinámica económica de un país, menos si dentro de esa supuesta macro no se contempla ni el empleo, ni la producción de bienes y servicios, ni la distribución de la riqueza producida. Las víctimas de este desbarajuste son los empresarios, los inversores financieros, los trabajadores, los jubilados y los menos favorecidos. Pero como siempre, no todo pierden igual cuando no hay plata. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.